Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Marroquín Triana, alumna de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Pertenezco a la carrera de licenciatura en Lenguas Extranjeras. Me encuentro en el curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía y hoy les hablaré sobre la pedagogía de la liberación. Ficha técnica del video. Población, adolescentes. Nombre del video, la pedagogía de la liberación. Fecha de diseño 27 de noviembre del 2020. Medio de consulta digital. Tabla de contenido. Contendrá bienvenida, ficha técnica del video, tabla de contenido, resumen, elementos para la planeación de la clase, pedagogía de la liberación, actividad evaluativa, rúbrica de evaluación y contenidos bibliográficos. El presente trabajo hablará sobre la pedagogía de la liberación, el método de enseñanza que propone este autor, el objetivo que tiene de generar un cambio en las personas y asimismo de qué manera contribuye a solucionar una situación crítica de un contexto educativo. La pedagogía de la liberación tiene una gran importancia en el contexto de nuestras sociedades e historia, el cual implica mucho el posicionamiento político, pero si tenemos en cuenta, esta se ve reflejada en la pedagogía del oprimido, donde el hombre busca ser alguien nuevo, lo cual solo es posible por medio de la liberación y la superación de aquellas contradicciones que se presentan ante los opresores y oprimidos. Elementos para la planeación de la clase. Escenario elegido digital. Competencia. Las alternativas metodológicas de la pedagogía de la liberación y de qué manera ayudan en las situaciones críticas en el contexto en donde se ejerce la labor docente. Estrategia de aprendizaje. Se desarrollará y promoverá información sobre la pedagogía de la liberación del autor Paulo Freire con los adolescentes para que conozcan más sobre este método de enseñanza. Su objetivo de generar un cambio en las personas y de qué manera contribuye a solucionar una situación crítica de un contexto. Lectura. Pedagogía de la liberación. El principal representante de tendencia es Paulo Reglus Neves Freire. Nació en Recife, capital del estado de Pernambuco, en Brasil, el día 19 de septiembre del año 1921 y murió en Sao Paulo, Brasil, en 1997. La pedagogía de Paulo Freire señala que en Pernambuco era un ambiente que tenía grandes problemas sociales, en donde el escritor Robert Mackie, con su obra de Alfabetización y Revolución, ayudó e influyó en el pensamiento educativo de Freire, que lo llevó a pensar en la educación de las grandes masas de este lugar. En 1967, la primera obra que publicó Freire fue Educación como práctica de la liberación, y en ese mismo año escribió la obra El oprimido, donde anexaba la pedagogía de la liberación. Es aquí donde él proponía una pedagogía alternativa en una práctica dialógica y de cultura popular para liberar a los oprimidos. Freire llamó los oprimidos a los analfabetos. Desde entonces, Paulo Freire estudió y puso en práctica su método psicosocial de alfabetización masiva para que el pueblo brasileño pudiera alcanzar el poder. Para Paulo Freire, la pedagogía de la liberación es como aquella educación que busca que las personas creen una conciencia colectiva sobre su realidad y busquen los cambios necesarios para su progreso a través de una pedagogía de liberación y de este modo llegar a una justicia social. Este método busca transformar la realidad social por el camino de la alfabetización, el diálogo, la crítica y la socialización, creando una conciencia de la realidad. Cuando se habla de la alfabetización, no solo es enseñar palabras, sino que además es tener un pensamiento crítico ante las palabras que son aquellas quienes definen el mundo de cada uno. Esta pedagogía ayuda a solucionar situaciones críticas en el contexto educativo, siendo el reflejo de los educandos, de sus conocimientos espontáneos y prácticos, donde juegan un papel fundamental en el proceso del aprendizaje y asimismo desarrollar el compromiso en los individuos, proporcionando una reflexión frente a la conciencia de sí misma. También permite el crecimiento del docente-estudiante a través del pensamiento crítico, el diálogo, donde ambas partes tienen la libertad de expresar sus opiniones, creencias e incluso conocimientos que contribuyen en la reflexión crítica.
Cabe destacar que este tipo de educación permite que el individuo comprenda la evolución del mundo, es decir, una relación de persona-mundo. Según Enrique, las metodologías de Freire se desarrollaban por medio de la palabra y la imagen generadora. Las lecciones para las personas se organizaban a partir de de las palabras generadoras, a través de fotografías, dibujos, diapositivas que generaban un diálogo. En algunas ocasiones, cuando había la posibilidad, se trabajaba con películas y grabaciones que permitían el diálogo. Otra metodología para el desarrollo era por medio de la alfabetización como camino de la liberación, el cual sigue el método activo dialogal que se divide en fases. Fase 1. Levantamiento del universo vocabular de los grupos con los cuales se trabaja. Vocablos ricos en fonéticas, de mayor carga semántica y con sentido existencial y emocional. Fase 2. Elección de las palabras seleccionadas del universo vocabular investigado. Fase 3. Creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a trabajar. Fase 4. Elaboración de guías flexibles que auxilien a los coordinadores de debate en su trabajo. Fase 5. Descomposición de las familias fonéticas correspondientes a los vocablos generadores. Este proceso crea conocimientos de palabras que enriquecen a las personas. A través de todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que el ser humano siempre está en constante cambio buscando crecer y evolucionar, lo cual solo se permite a través de la liberación, porque es aquí donde las personas se dan cuenta de sus propios saltos y de igual forma que hay en sí mismos que les ayuden a crecer tanto personalmente como socialmente, que aprendan a crear una conciencia colectiva frente a su realidad y con esto que ellos desarrollen un pensamiento reflexivo y crítico a través del diálogo. De esta manera, el ser humano tendrá una vista más clara ante la acción de ellos en el mundo y cómo podrían transformarlo. Esta es. En la primera, ¿quién ayudó e influyó en el pensamiento educativo de Freire? Quien ayudó e influyó a Freire fue Robert Mackie. Eso lo dije anteriormente, al inicio casi. 2. ¿En qué año murió Paulo Freire? Paulo Freire murió en 1997. La 3. Selecciona dos características que buscaba Paulo Freire de sus contemporáneos. Paulo Freire buscaba liberación de ataduras y adquisición de la capacidad de conocimiento y crítica. En la 4. ¿Cuál es el nombre de las dos obras que publicó Paulo Freire en el año 1967? Paulo Freire publicó La educación como práctica de la liberación y pedagogía del oprimido. En la 5. Palabra que describe la conquista que hace el hombre de su palabra y el desarrollo de la misma. Como lo dice acá, conquista que hace al hombre de su palabra y el desarrollo de la misma es la alfabetización, ya que esta es la clave, palabra. Esta era la rúbrica de evaluación. Aquí estaban los aspectos evaluados, valoración superior de 5, quienes respondían todas las preguntas completamente correctas. Valoración alta daba 4, valoración media 3 y valoración baja entre 2 y 1. Las respuestas se dieron fue porque tocaba dar desarrollo. Y por último, los contenidos bibliográficos. Muchas gracias por su atención.